Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro programa. En el día de hoy tendremos el honor de conversar con una profesional que se encuentra en primera línea en el cuidado de nuestra salud. Tenemos el honor de hablar con Yaisa Rodríguez, médico de urgencias, actualmente en el Centro de Salud de Ingenio. En esta entrevista hablaremos de muchos temas como la salud, la cual nos afecta a todos, su experiencia personal en este ámbito y muchas más cosas interesantes. Buenos días, gracias. Yaisa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Bueno, vamos a empezar la entrevista con un aspecto general, el ámbito de la salud, algo que nos afecta a todos por igual, ¿no? Si tuvieras que describir el papel de un médico en la sociedad actual, ¿cómo sería? Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que la medicina es muy importante en el día a día de todas las personas. Creo que cuidarnos para evitar enfermedades y alargar nuestra esperanza de vida y vivir con calidad es un pilar fundamental, y entonces a día de hoy afortunadamente la población está más concienciada y valora la salud. Entonces el papel del médico pues ha sido y seguirá creciendo y está siendo muy fundamental. Lo vivimos con la pandemia y nada, pues agradecida de que la gente nos valorase tanto. Hablando también de la medicina, ¿podrías decirme cuáles son los retos que tiene ahora este ámbito, los retos que se plantean de aquí a un par de años? Bueno, la medicina creo que es una ciencia que está en continuo avance. Retos habrá millones, pero yo creo que de cara a mi especialidad, que soy médico de familia y en urgencia, el reto que tenemos es pues que la gente empiece a tener más educación sanitaria, a cuidarse y a valorar eso, la salud como pilar fundamental, y cuidarnos, porque con una buena educación y unos buenos cuidados podemos pues vivir mejor. Y hablando de la salud también, que al fin y al cabo es algo que nos afecta a todos y probablemente sea lo más importante que tenemos, ¿podrías dar algún consejo a la sociedad en general de cómo tener una buena salud y prevenir enfermedades comunes? Bueno, los consejos, seguramente a muchos les parecerá que somos muy repetitivos los médicos cuando hablamos, y que aunque la ciencia avance siempre decimos lo mismo, pero yo creo que es fundamental llevar una vida sana, que eso implica pues una dieta adecuada, actividad física sobre todo, y vamos, es que son los pilares fundamentales. Por ejemplo, tenemos todas las campañas para evitar el tabaco. Para mí es fundamental no fumar, porque eso previene muchas enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad que hay en España en general y en Europa. Y no fumar, no beber, una alimentación sana, serían los pilares que siempre comentamos y que seguiremos diciendo, porque se ha demostrado que es lo que funciona realmente. Me hablaste antes de la pandemia. Yo te quería preguntar cómo fue que viviste este periodo de tanta incertidumbre que vivimos, tú como médico, cómo lo viviste? La verdad que al principio la pandemia nos parecía a todos, incluidos los sanitarios, una cosa de chinos, ¿no? Cuando empezó ahí China a reportar casos, y de hecho hablando con compañeros, recuerdo en carnavales, pues seguíamos diciendo que era una neumonía sin más, hasta que empezamos a tener casos aquí y los pacientes se ponían muy malitos y se nos morían. Y entonces ya no era una cosa de chinos, ahora ya la teníamos, y encima en una área ultraperiférica como es Canarias, con unos respiradores en nuestras UCI limitados, y que teníamos que tomar decisiones que no siempre eran agradables. Entonces yo lo viví ya en el área extrahospitalaria, que es en la que me encuentro ahora, pero estuve haciendo triajes en el centro de salud, tomando decisiones de quién iba al área COVID y quién no era área COVID, y entonces eso era un estrés diario, la verdad. Cuando nos cerramos, el gobierno hizo lo de la cuarentena, nos ayudó mucho a evitar que se
expandiera más el virus y sobre todo a ese efecto llamada que venía inicialmente a urgencias y nos ayudó bastante, pero estar en primera línea y tomar esas decisiones, pues no sé, llegabas a casa un poco con estrés y sobre todo al principio cuando los EPIs y todo lo que nos tenían que dar, pues llegaba a cuentagotas o no teníamos. Y ahora entrando en un aspecto un tanto más personal tuyo, ¿me podrías explicar por qué escogiste medicina? ¿Lo tuviste claro desde un principio o fue algo que surgió espontáneamente? Yo creo que sí lo tuve claro desde el principio. Yo estudiaba en un instituto de un pueblo muy pequeño y siempre pues se me daba bien estudiar, se me daban bien en general todas las materias, pero cuando descubrí la asignatura de biología y estudiábamos la célula, íbamos a prácticas de laboratorio, ese ámbito siempre me gustó mucho más. Entonces, a raíz de ahí, pues cuando ya haces bachillerato y empiezas a área de letras, ciencias, pues encontré el área de la salud y tuve claro que quería decantarme por o medicina o enfermería, oficio, pero esas eran mis opciones y luché hasta poder entrar en la facultad. ¿Y la especialidad que escogiste, por qué fue? Yo creo que estuve muy influenciada por Médico de Familia, una serie ya muy antigua de Telecinco, y me encantaba ver la serie desde pequeñita, me gustaba ver cómo ese médico trataba pues desde un catarro, pues una conjuntivitis, un infarto, y luego vino también la serie Hospital Central, y entonces yo tenía claro que quería ser una médico integral, que no me quería ir solo a una especialidad, por ejemplo, oftalmología, el ojo, o otorrino, la nariz, la garganta. Yo quería ser una médico que integrase un poquito más todo el cuerpo humano y descubrí la medicina de familia, que es una especialidad que es integrativa, y dentro de ella la especialidad de urgencia. Y nada, pues ese fue mi camino, porque pues puedo estar trabajando, igual veo un catarro, que veo un infarto, y eso es lo que me gustaba, dedicarme un poco a todo eso. Y hablando de urgencias, ¿qué tal es la experiencia? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No contemplo mi vida sin ser médico de urgencia. Es increíble, la mayoría de compañeros, cuando estás haciendo la especialidad, pues se quieren quitar las guardias de urgencias y todo el mundo, pues si puede hacer 4, no hace 5. Y sin embargo, a mí la adrenalina que me daba en cada guardia, o sea, yo salía de la guardia con más ganas de estudiar que cuando entraba a la guardia. ¿Y por qué pasó esto? Yo quiero saber por qué el paciente tenía lo otro. Y es una adrenalina que no sé explicar, que somos pues un sector ahí de la medicina que nos va esa adrenalina, nos gusta y la urgencia forma parte de nuestra vida. Pues como decía antes otro entrevistado, vamos en contra del resto, los demás huyen y nosotros vamos ahí al foco de la medicina en el momento crucial para intentar salvar vidas. Y después de todos estos años que llevas en tu trabajo, ¿cuál dirías tú que es tu mayor logro profesional? Bueno, yo creo que todavía me quedan por lograr muchas cosas, porque, bueno, soy muy ambiciosa, pero yo ahora mismo estoy muy contenta con que el Ministerio esté valorando la especialidad de urgencia, porque actualmente en España no existía. Los médicos de familia podíamos trabajar tanto en los centros de salud como hacer urgencias extrahospitalarias e intrahospitalarias, y desde hace unos meses la nueva ministra de Sanidad ha generado pues la nueva especialidad y estamos ahí pues entregando currículum, mérito, y yo espero y confío en que con toda la trayectoria que tengo se me dé la oportunidad de tener ese título y tener esa doble especialidad como médico de familia y como médico de urgencia. Ahora mismo ese es como el logro que me gustaría conseguir. Y hablando de tu trayectoria, me imagino que habrás tenido miles y miles de pacientes. ¿Hay algún caso específico médico que te haya marcado a ti como persona o médico? Ya casos hay miles, si nos ponemos aquí a hablar de casos, pues nos aburriríamos, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo,
Pues un señor muy malito que nos llega a la guardia en Ingenio a primera hora de la mañana. Te hablo de primera hora de la mañana, pero que ya nosotros llevamos 17 horas de guardia, que ya estamos con bastante cansancio, estamos deseando irnos a casa y nos llega un paciente muy malo, muy inestable, en el que conseguimos estabilizarlo en el centro de salud con los pocos medios que ahí tenemos y lo derivamos a urgencias de hospital y el señor viene solo. Entonces recuerdo ese caso porque me impactó, porque no había familia. Entonces la familia llegó como 20, 30 minutos a posteriori y ya el señor se había ido al hospital muy malito, con pocas posibilidades de sobrevivir, pero alguna tenía. Y recuerdo la cara de la familiar, porque en medicina no solo tenemos que atender al paciente, sino también saber estar con la familia. Y la señora, por más que le explicábamos la gravedad del paciente, no la entendía. No, la señora, y mira que intento hablar de una manera cercana, sin tecnicismo, para que ella entendiera la gravedad, pero yo notaba que no lo estaba entendiendo. Se fue supuestamente al hospital y cuando yo terminé mi turno, me la encuentro en la parada de guagua. La señora no había entendido la gravedad de la situación y yo tomé la decisión de parar en esa parada de guagua, subirla en mi coche y llevarla hasta la puerta del Hospital Insular, explicándole por el camino la situación que estábamos viviendo, para que llegara antes, porque en guagua iba a tardar más y si tenía alguna posibilidad de hablar con el marido o de despedirse, pues no me parecía coherente no ayudarla y fuera de mi turno, pues la ayudé. Ese fue uno de los últimos casos que tuve de mi guardia y afortunadamente el señor sí sobrevivió. Bueno, y hablando sobre los médicos en general, ¿cuál crees que son las características indispensables que debe tener un buen profesional que actúe como médico? Características para mí, las fundamentales, que sepa escuchar y tenga empatía, porque puede ser muy buen médico, saber millones de técnicas, millones de enfermedades, pero si tú no sabes escuchar al paciente y si tú no sabes ser empático con el paciente, esa profesionalidad, desde mi punto de vista, no vale. Y si pudieras cambiar algo del sistema sanitario actual, ¿qué sería? El sistema sanitario funciona mal. Ahí vamos, pero funciona mal. Me encantaría cambiar muchas cosas. Lo primero creo que es que hay que hacer una educación sanitaria desde que estamos en las escuelas, porque con esa educación sanitaria conseguiríamos que no saturar, ya no solo las urgencias, que es el ámbito en el que yo estoy ahora, sino no saturar las consultas. Yo creo que si desde pequeños vamos a los colegios, explicamos a los niños o en asociaciones a los abuelos, las patologías se preocuparían, sabrían cómo actuar frente a determinadas cosas y no saturaríamos tanto esas urgencias, esos centros de salud, esos hospitales, y el sistema quizás así podría funcionar mejor, porque tenemos unas listas de espera a veces enormes en el que la gente se desespera y es triste tenerlas, pero yo creo que la educación sanitaria ahí es donde conseguiríamos pues muchas mejoras. Y bueno, para finalizar, ¿tendrías algún mensaje que le podrías decir a, por ejemplo, a alguna chica que estuviese pensando en estudiar medicina? ¿Qué le dirías tú desde tu experiencia? Que la medicina a día de hoy es un mundo de mujeres, que antiguamente siempre tenemos la figura del médico, el médico mayor, con su bata larga, blanca y su corbata, pero que eso ya ha quedado en el pasado. Ya es muy frecuente ir a un servicio, por ejemplo, de urología, que suele ser muy eminentemente de hombres, y ahora mismo en los hospitales hay muchísimas urólogas, igual que en el ámbito de la ginecología hay muchísimos ginecólogos, pero que la medicina es un mundo de mujeres, que no he visto una discriminación nunca, y que vamos, cada vez somos más mujeres, menos hombres y mujeres al poder, ¿sabes? No van a encontrar ningún problema para ser las médicos que quieran ser.
Bueno, pues muchas gracias, Yaisa, por haber compartido tu tiempo, tus experiencias y tu conocimiento con nosotros. Te agradezco mucho haber pasado por aquí. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y pasen un buen día.